La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues estoy regular, Javier, A ver, porque me he enterado de que la meditación no cura fíjate, que cuánto tiempo desperdiciado. y me han hecho poco, porque yo que sabes que, en fin, porque es que la meditación además, si tú me quitas al budismo, la meditación, Se quedan nada. es como si le quitas la Eucaristía al cristianismo. Y después, hombre, entonces, claro, para mí el budismo, yo no soy budista, pero para mí el budismo es un bien aspiracional. Es un recurso al que No. puedes acudir a lo mejor. Es un bien aspiracional, por hablar en términos de mercado. Yo me acuerdo cuando empecé a oír hablar de este término aspiracional, que ni siquiera sé si está en el diccionario, fue cuando inauguraron Canal Plus, que era la primera televisión de pago. Ujú. Y entonces se vendía como que era un bien aspiracional, porque cualquier persona que quisiera saltar de estatus social tenía que estar abonado a Canal Plus. Sí, sí. Entonces se decía que era un bien aspiracional. Ahora ¿no? son los Maserati, ¿no? Ahora es, Los Maserati. o más gratis para algunos, para mí no es un bien aspiracional. Pero el budismo, para mí, era un bien aspiracional. Y ahora resulta que le quitan la Eucaristía al budismo, que es la meditación. Y a mí, y entonces, de todos modos, bromas aparte, ¿no? Es que esta semana esta noticia de las terapias alternativas que no curan, esta lista que ha sacado Vamos a recordarlo, es una lista del Ministerio de Sanidad. del Ministerio de Sanidad. Sobre que básicamente viene a decir que, pues eso, que abrazar un árbol no cura el cáncer. Eso, ¿no? es que el tai chi Cosa no que- cura, que en Chin King Jong King Kong, que no sé lo que es, no medita, Sí. y que la meditación tampoco. Chin Kung Por cierto, Jigong, sí, por sí. cierto, que no se han atrevido a decir, porque vamos a ver, yo me imagino, cuando veo una de estas noticias, trato de imaginarme cómo se ha producido, ¿no? Y entonces yo me estoy imaginando el Ministerio de Sanidad, gente muy seria y muy preparada, ¿no? Llega la ministra y dice, reunión el jueves, secretarios, subsecretarios, directores generales, vamos a hacer una lista de cosas que no curan, ¿no? Vale, y entonces tiene la palabra el subsecretario. A ver, una cosa que no cura, dice, la conversación no cura. Dice, hombre, pero la conversación está en la campaña de ASER, no nos podemos meter Sí. con ASER, que acá es que lo digo porque acabo de ver, he dado un paseo por la Gran Vía y en el Cine Capitón aparecía a todo trapo
y a todo color un anuncio de estos luminosos de Nasser que decía que la conversación cura o algo así. Ese es el eslogan, ¿no? La Que conversación cura. que tiene muchas... Anda que se prohíben la conversación en la lista, joder. Claro, pero la conversación, es verdad que la conversación no cura, porque una de las peores cosas que puede pasar en tu casa es que tu cónyuge te diga, tenemos que hablar. O sea, eso es mal asunto. Cuando alguien te dice, tenemos que hablar, ¿te acuerdas de aquella novela estupenda, Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, claro, a ningún subsecretario se atrevió a decir a la conversación, ¿por qué meterse con hacer? Pero entonces levanta uno la mano y Pero entonces levanta uno con la mano y dice, Chikungigón. yo sé de un colectivo que es muy pequeño, y aunque podemos prohibir a su actividad, vamos, por prohibir, entiéndase, estoy exagerando, ¿verdad? Que es el Tai Chi. Tai Chi son 4. Si decimos que el Tai Chi no cura, no va a pasar, no, dice la ministra, no va a haber protestas, no nos la vamos a cargar. No, son 4 locos y 4 locas que se van al retiro ahí a acariciar caballos imaginarios y tal. Dice, bueno, venga, pues vamos a poner el Tai Chi. Y entonces dicen, venga, pues el Tai Chi no cura, va. Y la meditación tampoco, porque aquí pocos budistas y tal. Y entonces, pero yo luego me imagino a los del Tai Chi. Que han quedado, ¿no? Que han quedado al día y siguiente. están leyendo el periódico y dicen, ostras, resulta que el Tai Chi no me cura la diabetes. Y llevo yo 7 años Acariciando caballos. acariciando caballos imaginarios y tal. Bueno, entonces, lo que te quiero decir con esto es que esto es una noticia que es una no noticia, porque, o sea, es necesario informar a la gente de que el Tai Chi no cura. Bueno. Esto... Hombre, alguno a lo mejor hay que piensa y entonces, no sé, bueno, pero, sirve para ese uno que piensa que el Tai Chi cura la diabetes. Pero para el que piensa que el Tai Chi cura la diabetes, si tú me dices que no la cura, lo afianzas. Sí. Porque, vamos a ver, nadie se equivoca y cuando quiere ir a un oncólogo porque le ha salido un bulto, va a un brujo. No, es imposible esa equivocación, ¿no? El que va a un brujo es porque cree en las medicinas alternativas. Y por lo tanto, si tú me dices, oiga, el brujo no me va a curar, lo afianzas, porque dices, mira, es que estos son partidarios de la industria farmacéutica y todo esto. Es decir, que la cuestión para mí absolutamente misteriosa, pero misteriosa hasta extremos increíbles, es ¿por qué el Ministerio de Sanidad hace esto? Es decir, esto yo creo que en los periódicos ya, que en fin, que están viviendo su agonía, ¿no? Esto deberían tener una sección de no noticias. Es decir, vamos a ver las no noticias de hoy. Y entonces, las no noticias de hoy, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, esto no es una noticia, claro, que Tai Chi no cura, no es una noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero sería curioso verlo como una noticia, porque entonces podrías por ahí pescar alguna clave, porque como esto no tiene explicación, entonces a mí, en fin, en mi mente conspiranoica y tal, se me ocurre decir que, claro, que la única noticia realmente de carácter nacional y tal, no puede ser la Feria de Sevilla tampoco. La Feria de Abril. La Feria de Abril. Otra no noticia. La Feria de Abril puede ser primera página de un periódico. No, es que ni última debería ser. Hombre, si pasa, Quiero decir, sí, pero, no, pues, pero si pasa todos los años. Que pintan un informativo, ¿no? Pero si pasa todos los años, no es una noticia. Hombre, pueden decir cómo ha transcurrido este año, pero la Feria de Abril, pero hombre, si ya lo sé. Empieza, ¿no? Empieza. Bueno, entonces, yo creo que lo que pasa es que la única noticia existente realmente en el mundo en el que vivimos, ¿no? Es, mire usted, esto es lo que hay, son lentejas. Si quieren las toma y si no, las deja. Esto es lo que hay, esto es la vida. La vida es esto. Usted se va a levantar, va a tener un trabajo precario, ¿no? Otra no noticia muy importante, que por ejemplo, ¿por qué no incluyeron, por cierto, que no incluyeron el placebo entre las cosas que no curan? Porque el placebo curiosamente está diseñado cura. para no curar. No, pero es que el placebo cura, Sí. curiosamente, porque claro, si el placebo no curara, no harían los experimentos estos de doble ciego Claro, y tal. O sea, pero curiosamente no creo. Pero
no dijeron, por ejemplo, que el Ministerio de la Vivienda es una pseudoterapia. Pero claro, tú te imaginas que viene un marciano a la Tierra, ¿no? Y dice, informa, y dice, joder, tienen un Ministerio de la Vivienda. ¿Y eso quiere decir? Dice, joder, pues que si tú tienes problema de vivienda, vas al ministerio y dices, tengo problema de vivienda, y te lo arreglan. Te lo dan, que es para lo que sirve un ministerio, ¿no? Y dicen, joder, que bien organizados están los qué terráqueos. bien organizados están los terráqueos y tal, ¿no? Bueno, pues es una pseudoterapia porque uno de los problemas más graves de nuestra sociedad es la vivienda. Y la pastilla para curar ese problema, que es el Ministerio de la Vivienda, no es capaz de curarla. No solamente no es capaz de curarla, sino que yo esta semana, claro, esto está muy unido, ¿no? Porque esto es otra no noticia. Esta semana, pero nos engonfamos con las no noticias, ¿no? Esta semana escuché una entrevista que fue, creo que fue Ángels o fue Nora 25, espera, a la ministra de... Ángels, ¿no? Fue ministra de Vivienda, Ángels, sí. A la ministra de Vivienda. Yo iba caminando, iba oyendo, y claro, era tan aburrida la ministra, porque no hacía más que... Bueno, se lo llevaba muy bien aprendido, pero no... apelaciones a patriotismo y a no sé qué y tal, que de vez en cuando desconectaba y tal. Pero cuando acabó la entrevista dije, ¿qué ha dicho? Yo me pregunté, ¿qué ha dicho? Y yo desde mi punto de vista no dijo nada, pero ha abierto telediarios, ha consumido horas de tertulias y tal, y sacando el jugo de algo. ¿Tú me escuchaste? La escuché entera. Sí, ¿Tú sabes qué dijo? Porque yo pude desconectar en los momentos. No, hombre, los titulares que luego se vendieron era, pues, apela a los empresarios a ayudar bueno, a construir más vivienda pero pública. eso es una declaración que valga la pena. Ya, claro. La ministra de Sanidad... Hombre, además es una entrevista al día en el que hay una reunión en el ministerio, que era lo que pasaba, pues claramente va a vender una idea. Y pero ¿qué idea vendía? No, sí, estoy contigo. ¿Qué noticia? No dijo nada. Cero. O sea, al joven de 25 años que vive con sus padres y que gana 1.000 euros al mes, que está buscando independizarse, no le aportó nada. Nada. O sea, Sí. yo estoy ahí diciendo, oye, va a ver a la ministra de Vivienda a ver qué dice, porque tengo este problema de que no tengo tal. A ver si va a y se anunciar pasa media hora, medio millón de casas. A ver si me va a arreglar algo y tal. No dijo nada. Pero cuando digo nada, es nada. No podemos sacar. Pero, sin embargo, de esa nada se llenaron horas de tertulias, abrió telediarios, artículos por todas partes y tal. Entonces, esto es una no noticia que se tendría que poner en los periódicos, igual que hay Sociedad, Cultura y tal, no noticias del día. Pero entonces quedarían pocas páginas para el resto, ¿eh? Ya, pues bueno, pero no es que ya se van reduciendo por eso, ¿no? Por eso quedaría un poquito, sí. Claro, cada vez se van reduciendo más, ¿no? Sí, pero si tú te haces esa pregunta con cada cosa que escuchas en un informativo, que lees en un periódico, al final solamente te interesa aquello que te explica un poco mejor el mundo en el que vives. Claro, pero esto pasa. Esto ya no lo explica nadie, ¿no? No pasa si la frase empieza con no sé quién ha dicho tal. Pero fíjate, volviendo a asunto del Ministerio de Sanidad, que es más espectacular. La pregunta es, ¿qué objetivo? Claro, lo que no me puedo creer es que no tuviera ningún objetivo. Hombre, yo quiero pensar ¿Qué objetivo tenía dar esa noticia? Que piensan que está aumentando el número de gente que cree cada vez más en terapias alternativas. Y hay que recordarles, por si acaso no lo sabían, que esas terapias no curan, que son pues teorías magufas. Pero todos sabemos que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pero a lo mejor hay un grupúsculo, fíjate, acuérdate del caso de Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿no? Sí. Él tenía cáncer de hígado. Sí. Y primero recurrió a terapias alternativas, y cuando volvió o cuando fue al oncólogo ya le dijo que era demasiado tarde. ¿Y tú crees que recurrió a terapias alternativas por falta de información? Si hubiera tenido esta lista, seguramente se habría salvado. Sí. En Tai Chi, en Chincon Jincon. Ahora, sí, lo que es la meditación es muy atrevido. La respiración consciente, la luminoterapia. La luminoterapia, claro, la respiración consciente, por cierto. En los ataques respirar no cura. En los
los ataques de pánico, la respiración consciente. Ayuda mucho, sí, sí. No, es lo primero. Hasta que llegas al hospital y te dan un medicamentazo, es lo primero. La respiración consciente o respirar CO2 en la bolsa de los aviones. Respiras un poco de veneno. Como Tony Soprano, ¿te acuerdas? Pero bueno, la cuestión de fondo. ¿Qué pasa por las cabezas de unas personas que tienen tan alta responsabilidad y que deciden lanzar una nota de prensa con esta no noticia? ¿Qué objetivo tiene? Pues a mí se me va. ¿Pero cuál es tu teoría? No, es que no la tengo. Es que no la tengo. Bueno, claro, decir que están locos es una tontería porque locos no están, ¿no? Pero es que se me escapa completamente, Javier. Es que a lo mejor hay más gente de lo que pensamos. O igual tienen informes internos que desconocemos, que recogen que, yo qué sé, que un 1% de la población piensa que acariciar caballos en el aire cura el esguince de tobillo. Pero perdona, yo te insisto, el que cree eso, o afianzas. Sí, es verdad. Porque la ministra de Sanidad, diciendo eso, es la representante de toda la industria farmacéutica. Pero me interesa más el debate en esa reunión imaginaria que me gustaría haber asistido, ¿te imaginas? Sí, porque claro, ahí uno levanta la mano y dice esto, ¿no? Abrazar árboles. No, eso lo dejamos fuera, ¿no? Dice, oye, ¿y si decimos que realmente en la comunión, tú sabes que en la comunión el pan y el vino son la sangre y el cuerpo de Cristo, pero literalmente, quiero decir, no es una representación, sino que ahí hay una cosa que se llama transubstanciación, según la cual, cuando tú comulgas, comes literalmente el cuerpo de Cristo y bebes literalmente su sangre. Pues imagínate que dijera, bueno, esto... Quizá no es exactamente... No, esto... Claro, y hay gente además que vuelve de la Eucaristía transformada, ¿no? Y dice, bueno, esto no... como representación está bien, como de Tai Chi y tal, pero no se crean ustedes que se están comiendo a Jesucristo, ¿no? Claro, pero pobrecilla. Pues esto es lo que han hecho con el budismo, que es lo que a mí me molesta, que dicen que en la meditación, que es el núcleo del budismo, es mentira. ¿Y dónde está la Eucaristía en esa lista, no? Que por cierto, el otro día leía una cosa estupenda de la meditación. Decían que, porque tú sabes que uno de los grandes peligros de la meditación es quedarte dormido. Sí. O sea, yo me pongo a meditar y el problema es que me duermo. Entonces decían que que en el Himalaya, por ahí, donde hacen estos ejercicios serios de budismo, los alumnos se ponen a meditar. Y hay un momento de la meditación en el que te encuentras frente a dos puertas. Una es la del sueño, es decir, te pones a dormir, y la otra es la de la iluminación. Y claro, la mayoría de la gente caemos en la del sueño porque no sabemos cómo se abre la otra, ¿no? Pero que entonces el maestro va paseándose entre los alumnos y cuando ve que están en ese estado, ya entre la somnolencia... Están cabeceando, ¿no? Están con una vara en la cabeza, un golpe fuerte, y de repente ese golpe te lleva a la puerta de la iluminación. Bueno, ese golpe lo primero te despierta, si estás ahí a punto de... Lo curioso es que no te despierta exactamente, sino que te hace entrar en un estado de vigilia atenta, en muchos casos, en otros casos no, que te lleva a la puerta de la Eucaristía, del budismo, a la meditación, ¿no? Y esto esto es muy interesante porque claro, si te lo imaginas, cuando tú no has meditado nunca, ¿no? Lo he intentado, pero no me subo al balcón. Pero tú inténtalo ahora, imaginando, o sea, cuando te estés quedando frito, piensa que... Pero ya solo llamo siesta, no medito. Piensa que a la derecha hay otra puerta. Vale. Y entonces espero el golpe, ¿no? Y si no, le dices a tu mujer, dame un golpe cuando veas que me estoy quedando dormido, dame un golpe con la cabeza... Y claro, y en esa reunión además yo cuando vi la lista yo pensé, igual también tiene el efecto contrario, porque incluye cosas como, yo qué sé, la vacuoterapia. ¿Tú sabes lo que es la vacuoterapia?
Esto, no sé, pero me imagino que debe tener algo que ver con el budismo, ¿no? A ver si ahora la gente se va a empezar a buscarlo y va a conseguir clientes, ¿sabes, no? Vaciarse, sí, claro, la vacuoterapia que no la conocía nadie, de repente yo me apuntaría. Ahora hay un club de vacuoterapia y a mí me apetece, ¿no? Porque suena tan bien, o sea, la vacuoterapia suena tan bien porque efectivamente el budismo tiene mucho que ver con vaciarse de uno mismo, ¿no? Y lo bueno es que tú puedes volver a un mundo, o sea, después de haberte vaciado, del retiro espiritual, tú puedes volver a un mundo y vivir como si no te hubiera pasado nada, porque tú estás en el mundo, pero ya el mundo no está dentro de ti. Me dice Paqui que lo de la vacuoterapia es lo de las ventosas. Pero tampoco sé lo que es lo de las ventosas, la verdad. Lo de las ventosas, pues ha sustituido, me imagino yo, a las sanguijuelas. Tú no sabes que antiguamente te ponían sanguijuelas. Sí, lo de las ventosas. He visto una imagen, por cierto, sí, que te las ponen a lo largo de toda la columna vertebral. Sí. Y entonces te chupan el aire, o sea, hacen un vacío, ¿no? Sí. Y te las dejan ahí un rato. Y el zero balancing, esto tampoco cura, ¿eh? La luminoterapia. Bueno, yo me quedo sobre con el Qigong, Qigong, esto no se lo... Tú llama al ministerio y diga, oiga, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de esto y por qué no dijeron que el Ministerio de la Vivienda es una pseudoterapia? Sección de no noticias. Sección de noticias. De hoy. Tendría mucho éxito, ¿eh? No, le voy a dar vueltas a esto de la sección de no noticias. Claro, igual podía hacerlo. Que no son las noticias del Mundo Today, que son noticias falsas, pero que ironizan sobre las noticias verdaderas. No. Es una sección que dice, esto es una no noticia. Pero bueno, es lo que te digo, Se inaugura la Feria de Abril. Bueno, pues claro, ¿no? Como el año pasado. Son las fallas. Las sí, fallas. Pues las fallas. Las fallas. Se inauguran las fallas. Sí. Pero cualquier noticia que tenga que ver con un político que ha dicho algo es una no noticia. Oye, tú eso lo quitas de en medio, ¿no? ¿Tú crees que hay una reflexión actual sobre la función del periodismo en algún sitio? ¿Dices en las redacciones? En algún sitio. En las escuelas de periodismo. ¿Hay escuelas de periodismo? Hombre, el máster del país sigue en pie, hay facultades, sí. Yo creo que hay muchas inercias. Yo creo que las cosas se hacen porque crees que se hacen así y entonces pues las sigues haciendo así. No, que decíamos un día, ¿no? De quién marca la agenda, o sea, quién decide, porque a lo mejor la decisión de qué es noticia y qué no es noticia ahora está en manos de un algoritmo. Es decir, puede que no esté, o sea, estas reuniones que hemos visto en las películas, donde hay jefes durísimos, directores de periódicos durísimos que mandan a mierda al redactor jefe que me va con una porquería de tira, vete a la mierda, escribe mejor. Hombre. Escribe mejor, esto está, y en fin, que donde hay unos criterios brutales sobre lo que se va a poner en la primera y en la segunda y tal, y que respondían a una realidad, porque era gente muy dura, ¿no? O sea, gente que tú ibas con un artículo que estaba mal escrito y decías, mira, no has estado aquí, no has estado en el despacho, vete, y empieza a escribirlo por el final, porque empieza por el final. Esto no decidirá un algoritmo ahora. Tú sabes que un buen amigo me ha contado que le han llamado de un periódico, de una de las grandes cabeceras, para dar una charla entre redactores de menos de 40 años para enseñarles a escribir. Y me lo creo, ¿eh? Porque el periódico ha detectado que se escribe mal, cosa que tú y yo, tú lo has comentado alguna vez, sí. Últimamente ves que se escribe peor, ¿no? Para enseñarles a escribir de gente de menos de 40. Sí, porque hay muchos redactores que escriben mal, que no saben cómo contar una noticia, no saben poner bien las comas, ¿sabes? Y esto, claro, esto es producto de haber delegado los algoritmos. Es que esto lo hace muy bien ChatGPT. ChatGPT escribe con una corrección sintáctica alucinante y con una coherencia alucinante. Luego puede ser más o menos interesante lo que dice, o más o menos tonto, pero desde luego, desde el punto de vista de la corrección sintáctica y de la coherencia, no hay nada que poner, ¿eh? Por eso digo yo, si de algún modo los algoritmos no intervienen en decir qué es noticia, porque claro,
Bueno, claro, sin la tontería esta de las terapias alternativas, se convierte en una noticia de la que tú y yo estamos hablando, es verdad que tú y yo estamos hablando desde otro punto de vista, pero de la que se convierte en un tema serio de conversación, en tertulias, en artículos, en editoriales y tal. A mí me cuesta creer que esto, o sea, porque el Ministerio de Sanidad puede decidir esto por razones que son malas, seguramente, son perversas, ¿no? Pero claro, tú llegas a tu periódico esto y dices, oye, mira, tú, no me vengas con esto, dile a la ministra de Sanidad, en fin, que nos venga con otra cosa. O dile a la ministra de la Vivienda que no nos venga aquí con esta historia de que hay que regular los alquileres turísticos, pero qué tontería. Yeah. Son las inercias, Juanjo, lo que te digo. Empieza la Feria de Abril, pues noticia. Empieza la Feria de Abril. Saca el Ministerio una nota, pues noticia. Saca el Ministerio una nota. ¿No se cuestiona? No sé. A lo mejor estaría bien esto, ¿no? Coger hacer la sección de no noticias y entonces coges por la mañana. Un periódico. Incluso yo creo que dan lugar para un periódico de no noticias. ¿Te acuerdas? En primera página, el tai chi no cura el cáncer. Pues vaya noticias. No, pero es un periódico de no noticias. El tai chi no cura el cáncer. Esto, otra portada. El problema de la vivienda es muy complejo. Sí. No te das cuenta las veces. No noticias de esta semana. Las veces. Sí. La Feria de Abril empieza en abril. Las veces que se utiliza el término complejidad para el problema de vivienda. Es muy complejo. ¿Coño va a ser complejo? Hay gente que no tiene vivienda, que es una cosa reconocida en la Constitución, y un ejecutivo que no es capaz de arreglarlo. Pero fíjate, luego ves por ejemplo, un reportaje en El País, como salió hace mes y pico, si no recuerdo mal, de un redactor que se toma la molestia de ir a ver un piso en Madrid, que alquilan por, yo qué sé, 600, 700 euros, que resulta ser un zulo sin ventanas, en el que no te puedes poner de pie, y ese tipo de reportaje te ayuda a entender mucho mejor lo que significa el problema de la vivienda. Mucho mejor. Esa era una noticia. Exacto. Hasta el punto de que yo la he recortado porque venía una foto del piso y he escrito, no sé si ha salido o saldrá, para mi sección esta de la imagen de País Semanal. Ah, mira. He escrito, pero claro, esto es un notición, ¿no? Que hay un piso de 6 metros cuadrados, que es magnífico, porque es un piso donde juega mucho en la imaginación. O sea, si tú dices, tú estás en 6 metros cuadrados, dices, ahora voy a imaginar que esto es en Sanor. Y ya está, y vives como en Sanor. Ahora voy a imaginar que es la cocina. Y ya está. Antes, fuera de micrófono, no hemos dicho antes una noticia. ¿Cuál? No sé, se me ha olvidado. Una cosa que sí era noticia y que no ha venido en ningún sitio. Se me ha olvidado. Hemos hablado, pues no me acuerdo. No me acuerdo, no sé. Pero sí, yo si tuviera dinero, pondría un periódico de no noticias, pero de no noticias reales, o sea, no me las inventaría, noticias que sí, noticias que han salido. La ministra de la Vivienda dice que hay que ser buenos. Pues no noticias. Que estaba pensando con lo de las cosas que no curan. Has mencionado la conversación. La conversación no se han atrevido. A mí se me ocurre, claro, y a mí se me ocurre un lugar o una situación en donde la conversación cura. ¿No te ha pasado que has ido al médico con un dolor o algo pensando que, bueno, pues eso puede derivar, sabe Dios en qué, y el médico te ha dicho, no, esto no es nada, esto es tal? Y se han ido dando botes. He entrado encorvado y se han ido, pues claro, continuamente. Pues la conversación cura. Ya, pero la ministra dice que no. ¿Hablas mucho con tu médico tú, por cierto? A mí me gustaría hablar, pero los médicos no están por esa labor. Porque van a todas. En otro día me decía un amigo, en otro día estuve en el médico y se pasó los 6 minutos que está mirando en ordenador. No me miró a los ojos ni un momento. Estaba en el ordenador apuntando a la medicación que me había mandado y tal, no sé qué. Porque antes el médico estaba un poco obligado a mirarte porque no tenía el ordenador. Pero ahora, como están en el ordenador viendo la ficha y tal, pero como que a conversación entre... O sea, tú vas con una mancha en el muslo que estás convencido de que es un melanoma y vas hecho cisco, llevas una semana
o 2 meses, depende del tiempo que ya hayan tardado en darte hora, hecho cisco, con el ánimo encogido, fatal, y te da, esto es una mancha de la piel, y sales como un joven dando botes, ¿no? Hombre, claro, y gran parte de la atención primaria debería tener esta función. No, porque en parte también debería ser que el médico sepa quién eres, ¿no? Claro, pero hombre, claro, tiene que saber quién eres. Por eso se llaman médicos de familia, porque saben quién es tu mujer, quién es tu... Pero esto está desapareciendo. ¿Tú tienes un historial médico? En algún sitio hay una carpetilla que pone Juanjo Millás. No, mis novelas. Es un historial mental, más yo, no. Yo mantengo que toda gran novela tiene algo de historial clínico, como todo buen historial clínico tiene algo de novela. La muerte de Iván Ingis, una de las novelas mejores de Tolstoy, es un historial clínico. Madame Bovary se puede mirar desde el punto de... El propio Quijote es un historial clínico. Es un proceso de cura. Locura, sí. Es un proceso de cura de un loco, ¿no? Es decir, toda gran novela y todo historial clínico tiene algo de... Mira, yo soy muy fan de los historiales clínicos. Tú sabes que Freud es un maestro de los historiales clínicos, Oliver Sacks, que es una afición que comparto contigo, ¿no? Pero hay un libro interesantísimo que es de Alain Entrango, que se llama Historia Clínica, ¿no? Que son historiales clínicos del siglo XIX. Y fíjate cómo empieza. Bueno, el título ya es brutal. El título es perdona, que es difícil de decir, cisticercosis de la retina. Que ya es un título, es una iteración. Cisticercosis de la retina. A Cabrera Infante, de la infanta, ¿cómo era? Para un infante difunto. Ay, sí, no me hagas. Bueno, no. Para un infante difunto, bueno, da igual. Pero que a Cabrera Infante le encantaban las sanitarizaciones. Sí. Pues fíjate lo que me habría gustado, cisticercosis de la retina. Pero fíjate cómo empieza. A ver. Dice: la esposa de un maestro, mujer de aspecto pálido y constitución débil, que en su infancia había padecido mucho de ascaridiosis y que hace algunos meses notó por vez primera la presencia de anillos de tenia en sus heces, pero que nunca tuvo cisticercos bajo tegumento externo, comenzó a sufrir dolores reumáticos y debilidad pasajera en una de las extremidades superiores. Bueno, me paro aquí un momento. Tú fíjate que arranque novelesco, ¿no? Porque tú ya porque dice la esposa de un maestro. Esta mujer tenía otras relaciones, podría haber citado a la hija de un mecánico. Además que no sé muy bien por qué se fija exactamente en eso. Pero pues claro, tiene su función, porque esto es un historial del siglo XIX, ya te imaginas una casa menesterosa, porque los maestros tenían vidas muy menesterosas, ellas eran amas de casa, con lo cual tú ya ves una atmósfera de menesterosidad en esa atmósfera donde una mujer de constitución débil y de aspecto pálido, o sea, que estás viendo ya la habitación, ¿no? Hasta el maestro incluso llena de cisticercos, y entonces ves a un maestro a media tarde llegar con el guardapolvo lleno de tiza a su solapa y tal, y ya, o sea, es un comienzo tal. Pero fíjate cómo sigue, ¿no? Dice, o sea, la atmósfera ya está creada, en 6 líneas, dice. Poco después, dice, refiriéndose a esta mujer, poco después sintió cansancio en los 2 ojos, sin disminución de la visión. Este cansancio desapareció pronto del ojo izquierdo, pero en el derecho se hicieron notar de cuando en cuando inflamaciones débiles. A la vez, sensación de moscas volantes y de nebulosidad ante ese ojo, con acceso de violenta cefalangia en el lado derecho. La hostia. Desde hace meses no puede leer con el ojo derecho. Pocos días después ya no era capaz de reconocer a una persona. Bueno, no es un comienzo... Sí. No, yo quiero saber cómo acaba, de hecho. No, y querrás saber qué es un cisticerco.
Por supuesto. Pues acaban en Ibro, acaban en novena. Perdona, un comienzo que me encanta, que siempre me ha encantado, porque me identifico mucho con él, de un historial clínico de Freud, que se llama, el título es Una muchacha padece de reproches obsesivos. También un Reproches obsesivos. También un título. Una muchacha padece de reproches obsesivos. Brutal, ¿no? Sí. Pero fíjate, este es muy breve. Dice, de la muchacha, dice, cuando en el periódico lee que se ha producido una falsificación de moneda o un crimen cuyo autor se ignora, piensa que ella está implicada. Esto es lo que me pasa a mí. Ay, Yo leo un crimen en el periódico y a ver si he sido yo. Digo, menos mal, cuando ya lo de descuartizamiento de Tailandia, de Sí. Sancho y tal, se descubrió al verdadero, dije, menos mal que no he sido yo, que ni siquiera había estado en Tailandia. Pero a ver si en un momento de meditación No, te has cogido un avión. He hecho un viaje astral. Sí. Pero bueno, ahora, que- ¿no te parece esto, esto que era un género maravilloso, la historia clínico, esto ha desaparecido? Espera, Manuel Peras, jefe de la unidad de cirugía gastrointestinal del Hospital del Mar. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Buenos días, un placer compartir esta mañana con vosotros. Hola, Manuel. Entonces, te estás escuchando lo que hablábamos, ¿no? Sí. Ya no se escriben historiales clínicos como los de antes, porque claro, si ni siquiera miras a los ojos al paciente, ¿no? Bueno, cada vez es más difícil la presión asistencial, el poco tiempo que dispone el médico, pero también yo creo que también el propio sistema lo dificulta, porque cada vez, la historia que hay detrás de cada paciente, en muchos casos, queda deconstruida o queda fragmentada en múltiples recuadraditos que hay que verificar. Yeah. Y no consta en sí lo que hay detrás de ese paciente, de esa historia, ¿no? Claro, por eso antes hablábamos del poder de la conversación, ¿no? Tú como médico, me imagino que de una buena conversación con un paciente puedes haber sacado una barbaridad de información. Es un elemento clave de lo que me gusta ese término en inglés, el bedside manner, ese ritual de aproximación al paciente. Yo creo que si se hace de forma adecuada y armoniosa, ese bedside manner es el principio del proceso curativo del paciente. En muchas ocasiones se toma la historia clínica, pero no se conversa con el paciente. El bedside manner es un poco sentarte con él al lado eso de la cama en la que yace, digamos. Exacto, y eso lo compone el escuchar atentamente, el observar, conversar, mirar a los ojos. Sí, si Juanjo se presenta en tu consulta, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Bueno, primero me levantaría y iría a recibirlo. Bueno, espera, vamos a dramatizarlo. O sea, Sí. O sea, suena, entra la puerta, pase. Pasa. Hola, doctor, buenas tardes. Me levantaría, le daría la mano No, y le está aquí. ofrecería pues el asiento. Si te sientas, Juanjo se sienta. Bueno, yo soy el narrador, Juanjo. Yo hago Acotaciones. Nota de pie de página. Por supuesto, ningún médico se levanta y muy pocos son los que te ofrecen la mano. Sí. Sí, levantarse es difícil. ninguno. Es el siguiente cuando suena el número y lo ves en la pantalla. Esto es, sí. Vale, entonces tú le dices buenos días. doctor. Buenas tardes, pues yo voy por las tardes. Vale, perdona, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno. Doctor Pera, buenas tardes. ¿Cómo Pues, está usted? ¿Cómo está usted? Me dice, pues me duele un poco el estómago. No, pues fundamentalmente, pues en principio, pues le preguntaría, pues, cuál es su problema y entonces a partir en mi caso, pues me refieren pacientes, otros especialistas, y siempre intento personalizar. No es el servicio de oncología, no es el servicio de digestivo quien remite a ese paciente, es un determinado médico. Hay que identificar a los responsables de cada proceso asistencial. Y entonces le dejaría hablar. Una de las cosas que se está viendo es que el médico interrumpe muy precozmente al paciente, no hay conversación. Claro. Hay un reciente estudio de la Clínica Mayo que en 11 segundos habitualmente el médico interrumpe
al paciente. En 11 segundos. Bueno, En 11 qué buen dato. segundos. Qué buen dato. En 11 segundos. ¿No ves esto? Esto es una noticia. Sí, tienes... En 11 segundos... La sanidad pública solo te proporciona 11 segundos 11. para explicar tu A dolencia. los 11 segundos el médico te corta. Sí. Y Esto es una notición. sí, y es importante en esa conversación porque aparte de los datos objetivos que uno pueda extraer de esa conversación, si empieza a establecerse esa confianza, porque la conversación es bidireccional, entonces empiezan a aflorar las experiencias del paciente. Las experiencias. Y eso es muy importante. Entonces el médico, bueno, pues al igual que el escritor, ¿no? Pues está atento a las sutilezas de la experiencia individual del paciente y además es capaz de ver a ese paciente en su contexto social, porque detrás de cada paciente hay múltiples historias y problemas sociales. La esposa de un maestro... La esposa de un maestro. Mujer como de decía aspecto pálido. la Irene algo. El otro día tu columna iba sobre la mirada, Juanjo, una columna en el periódico. Tú, Manuel, tú eres capaz de detectar, por ejemplo, el miedo a tener, a que esa mancha en el muslo, como decía Juanjo, sea un melanoma. Por supuesto, porque no hay que olvidar que para un paciente ese encuentro con el médico es único, es un momento único. Son 11 segundos, sí. Le han diagnosticado un problema grave. A lo mejor puede parecer, puede parecer que es algo rutinario para el médico, un paciente detrás de otro, pero ese momento es único para el paciente. Necesita toda la atención, tiene que salir de la consulta tranquilo. Y eso viene de esa conversación y de esa aproximación que ha hecho, porque la enfermedad es interrupción y un problema grave al paciente se le ha parado la vida. Entonces, sí, en ese proceso, en ese acercamiento, tienes que darle esa confianza. Pero eso viene de la conversación, de la mirada, de la comunicación táctil también. Decíamos de dar la mano al principio, pero incluso en todo el proceso asistencial también el tocar en el hombro al paciente, el tocar la mano del paciente, pues eso también transmite seguridad, tranquiliza al paciente. Todo esto tiene mucho que ver con lo que tradicionalmente hemos llamado la medicina humanista, ¿no? Porque entre la medicina y las humanidades hubo un tiempo en que hubo un enlace tremendo. Tú recordarás aquella revista maravillosa llamada Jano, porque creo que tu padre colaboraba en ella. Yo Así también, es, una fantástica revista. Que era una revista de medicina y humanidades, porque la medicina y las humanidades han caminado juntas durante mucho tiempo. Y aquella revista era fantástica en ese sentido, porque era una mezcla de... Pero claro, todo esto se ha ido a encuerno, ¿no? Quiero decir que este mundo en el que tú estás hablando es un mundo ideal, o sea, puede haber excepciones puntuales, de médicos y tal, pero yo creo que en parte la desaparición del historial clínico como género, que esto sí prácticamente ha desaparecido, tiene que ver con que ha desaparecido ese tipo de trato al que tú te refieres, ¿no? Bueno, es cierto, cuando has hablado, yo creo, hay un fantástico libro de hace unos 2 o 3 años que es Compassionomics, y en él describen los autores pues el distanciamiento que ha habido en lo que se llama la ciencia de la medicina frente al arte de la medicina. Lo que estamos hablando de la conversación, de ese bedside manner, entraría dentro del arte de la medicina, pero ambos tienen que confluir y solaparse, porque el arte de la medicina también hay evidencias científicas de su impacto beneficioso para el paciente. Ahí está la compasión. Y en todos esos elementos está la compasión, que es fundamental para que pues que la relación entre el paciente y el médico pues sea adecuada, ¿no? Es difícil explicar a un alumno de medicina, a un chico, una chica joven. Claro, cuando eres joven sientes que eres inmortal prácticamente, ¿no? Y no, en la mayor parte de los casos tampoco tienes experiencias complejas en el ámbito de la medicina o de tu salud, ¿no? Es difícil explicarles cómo tiene que ser el médico que quieres que te reciba cuando te pasa algo. Bueno, yo creo que, nosotros este año hemos comenzado por segundo año
es una optativa, que es humanismo en medicina. Y uno de los aspectos... Optativa. Es una optativa, pero que se han apuntado el 85% de nuestros alumnos de segundo año. Es espectacular. Y entonces, ver a esos alumnos de segundo año, transmitirles la importancia, porque ellos llegan con un idealismo, llegan pues incluso pues con... puedes intuir la empatía que pueden, porque quieren, de entrada, entran en medicina para ayudar a otro ser humano, ¿no? Pero sí se ha visto que hay un decae ese idealismo, esa empatía a lo largo de los años. Nosotros intentamos, y es muy, muy importante, los modelos, nuestros alumnos de medicina, nuestros jóvenes médicos y cirujanos, tienen que tener buenos modelos, Y una de las cosas que hacemos también, aparte en relación a la narración y lo que hablaba Juan José, tenemos con un faculty fantástico, hacemos escritura reflexiva o analizamos narraciones de médicos y de pacientes, o incluso a partir de una fotografía, la fotografía de un quirófano, la fotografía de un corredor, de un pasillo frío y aséptico de un hospital, un poema, ¿qué suscita en un alumno? Y hay que trabajar eso, hay que trabajar esa sensibilidad. Hay que enriquecer ese mundo interior, porque nos enfrentamos cada día a problemas muy complejos de nuestros pacientes. No digamos el lenguaje quirúrgico, podríamos hablar que es un lenguaje de por sí agresivo, ¿no? Con remembranzas bélicas. Es muy importante que el médico tenga un lenguaje cultivado, que tenga un lenguaje rico para matizar cuando contacta con el paciente informaciones que son que tienen muchas implicaciones para ese paciente, ¿no? O sea, con lo cual, yo creo que tenemos que hacer todavía, hay una gran labor en nuestras facultades de medicina, en nuestros hospitales, dentro de un sistema sanitario que no lo pone fácil, que hay una falta de compasión también en las propias instituciones hacia los profesionales, y yo creo que hay que intentar volver a esas esencias que hacían que nuestra práctica fuese humana. Hay que humanizar la medicina. ¿Es verdad que una de sus pacientes le envió un texto en el que describía su historia clínica hasta que se habían contado con usted? Bueno, sí, es un familiar y enlaza también con una frase que decía Juan José, solamente dos breves para transmitir lo que significa el diagnóstico de la enfermedad. Y me mandó un bello texto, yo diría que hasta poético, en el que decía: aquella mañana estábamos esperando la confirmación de un diagnóstico que nunca debería entrar en ningún hogar, la palabra cáncer, y de golpe nos hicimos pequeñitos. Nos cubrió el pánico y la desesperación. Y luego sigue, el texto sigue y dice: la operación era muy complicada y la enfermera que coordinaba todo nos dijo que estábamos en las mejores manos. En la primera cita, allí estaba el prestigioso cirujano, que nos dedicó su tiempo explicándonos la compleja cirugía, y mientras nos la explicaba, mi mente solo pedía que ese hombre, con apariencia tan frágil, fuera el que le operara. Fíjate. Pues este es un texto de un familiar de un paciente. O sea que por el otro lado, por ambas partes, por el paciente y por el lado del médico, yo creo que hay emoción, porque el lenguaje médico debe tener emoción. Y vivimos momentos en el que el lenguaje médico se le despoja de la emoción. Es un lenguaje técnico, científico, y hay que volver a introducir, a incorporar la emoción en nuestro lenguaje y en nuestra práctica clínica. Pues lo que pasa es que, claro, mañana, seguramente el lunes, mucha gente tiene cita en su centro médico, ¿sabes? En su ambulatorio, en la consulta de su médico de familia, y lo que se va a encontrar es muy diferente a lo que tú estás describiendo aquí, Manuel. Ya lo sé, y sé que hay hospitales en el que cuando pasan 10 minutos salta el warning y la advertencia de que ya debe acabar esa visita con ese paciente. ¿Dónde salta eso? Sí. No lo sé, sé, en su ¿no? pantalla, sí. Entonces, yo creo que hay que luchar contra eso. También las instituciones tienen que ayudar. Los médicos que están visitando 25 o 30 pacientes, eso no puede ser. Cada paciente hay que darle el tiempo que necesita. Y hay una parte de educación de nuestros alumnos. Nosotros tenemos que interiorizar la importancia del componente humano en la relación con los pacientes, pero las instituciones también tienen que ayudar en crear un ambiente y un
un ambiente compasivo que facilite ese trato humano con el paciente. Queremos más segundos de conversación, podría ser el titular. Manuel Pera, que es jefe de la unidad de cirugía gastrointestinal del Hospital del Mar. Gracias por la conversación, Manuel. Un abrazo y suerte con Nada, los jefes. vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. 11 segundos, qué barbaridad. 11 segundos. Eso es un notición, ¿eh? ¿Cómo resumes Nada. tantos Yo creo que sentimientos, tanto nada, miedo, nada. tanto? Solo puedes decir, tengo aquí una mancha, Tú. ¿qué le parece? No te da Claro. tiempo más. No sé si te has enterado de lo que ha pasado, por cierto. ¿Qué? Que el problema de la vivienda es complejo. No me digas. But you can't, 'cause you're scared that you're going to hell. Feels alright, but you can't really tell. All of that cigarette ash is good and well. It's good and well. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.